Hoy, en este video, quiero revelarte los 10 secretos sobre la gota y el ácido úrico que los médicos no suelen contar. Y quiero ir directo al grano. Recuerda que mi nombre es Aníbal Barredo, que soy tu médico internista y que cuidar tu salud es cosa de todos los días. Entonces hoy vamos a explorar 10 secretos sobre la gota. Número 1. La gota no es solo de la carne. Así como lo escuchas, aunque nos han presentado que la carne es el gran, villano en los pacientes con elevado ácido úrico o con gota, la realidad no es tan así. Sí, la carne junto con los mariscos suben el ácido úrico, pero no son ni los únicos responsables ni los responsables más importantes. ¿Por qué? Porque nuestro ácido úrico viene de dos fuentes fundamentales. Es una fuente endógena, o sea, de la capacidad o de la habilidad que tiene nuestro organismo para crear ácido úrico a partir de otra sustancia y también excretarlo, y además puede provenir ese ácido úrico de factores exógenos, que es a través de la dieta, de lo que comemos o tomamos. Quiere decir que tenemos estas dos grandes fuentes. La carne forma parte de la fuente exógena, que no es la más importante. El 60 o 70% de nuestro ácido úrico puede ser fruto de nuestro metabolismo y por lo tanto juega un papel fundamental nuestra genética. Incluso si nos vamos solo a factores endógenos, las carnes rojas principalmente, no son de los alimentos que más suben el ácido úrico. Lo suben, es importante evitarlas, pero no son los que más suben el ácido úrico. Y eso lo vamos a descubrir en el resto de la lista. Número 2. La gota puede ser un infarto camuflado. Hay un estudio, yo creo que muy preocupante, que se realizó con 62.000 pacientes con gota y se descubrió que los pacientes que tenían cifras elevadas de ácido úrico tenían un 25% más de probabilidades de padecer infarto. ¿Por qué? Porque la gota, el aumento de ácido úrico y la gota no es una enfermedad local que solo daña algunas articulaciones, que daña los dedos gordos del pie, que daña los codos de la rodilla. La gota, yo siempre explico que es una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque esa acumulación de cristales de ácido úrico no solo se realiza en el sistema muscular u óseo, sino que se distribuye por todo el organismo. Y donde llegue, el organismo lo reconoce como un agente raro, un agente invasor, y reacciona trayendo consigo inflamación crónica. Y la inflamación nunca es buena. En el caso de la relación de la gota con los infartos agudos del miocardio, tenemos que tener en consideración que esa inflamación también se manifiesta en las arterias, creando una arteritis, que se conoce en medicina. La arteritis es la inflamación de las arterias, dando, por supuesto, la posibilidad de que aparezca algún tipo de insuficiencia coronaria o de infarto agudo del miocardio. Esto directamente, sin contar las alteraciones metabólicas que puede traer el ácido úrico para el metabolismo propio del individuo, que puedan propiciar la aparición de fenómenos como infarto agudo del miocardio o infartos cerebrales. Número 3. Gota en las orejas. Así como lo escuchan, la gota también puede deformar las orejas. ¿Por qué? Porque la misma acumulación que ocurre en las articulaciones puede provocarse y pueden aparecer los llamados tofos gotosos, que son la aglomeración, la tumoración que aparece por todos esos cristales de ácido úrico que se van acumulando. Pueden aparecer en las orejas, deformando las orejas. Le voy a dejar por aquí una imagen. Incluso es tan importante que en algunos momentos o en algunos años, durante la Edad Media principalmente, se tomaba la aparición de tofos gotosos en las orejas y las deformidades de la misma como un signo inequívoco de la enfermedad de la gota. Quiere decir que no solo debes cuidar tus articulaciones, sino observar, si tienes hiperuricemia, observar tus orejas, que no aparezcan ninguno de estos tofos. Número 4. Una cerveza es peor que un filete. A veces cuesta aceptarlo y de eso hablábamos en el primer punto, pero es la realidad. Una cerveza es peor que un filete. De hecho, una de las maneras más rápidas que existe de que aumente tu ácido úrico es ingerir bebidas alcohólicas y en especial la cerveza, porque además de que el alcohol per se es capaz de intervenir el metabolismo y disminuir la excreción de ácido úrico, también la cerveza es rica en purina, en sustancias que derivan en purina, y esa purina se transforma en ácido úrico y aumenta los niveles de ácido úrico, provocando un brote de gota, aumentando la posibilidad de que aparezcan complicaciones por esta enfermedad. Si usted va a tomar alcohol,
que no debería, porque se supone que si está viendo este video es un paciente o con gota o con ácido úrico alto o con factores de riesgo para desarrollar alguna de estos trastornos, yo le recomiendo que sea prudente y si va a beber, beba vino tinto, que es menos dañino, y siempre con moderación. Número 5. Alopurinol, el medicamento más odiado. Aquí vamos a ver uno de los puntos más interesantes de estos 10 secretos sobre la gota. ¿Por qué? Porque el alopurinol, todos sabemos que es el medicamento más utilizado en el mundo entero para disminuir los niveles de ácido úrico. ¿Qué es lo llamativo? Que la mayoría de los pacientes abandonan el tratamiento con alopurinol. Hay estudios realmente alarmantes que muestran que entre el 20 o el 50%, o sea, de cada 10 pacientes que comienzan a tomar alopurinol, entre 2 y 5 lo dejan, no toman más alopurinol. ¿Por qué? Porque da la sensación de que empeoran el cuadro y se sienten mal. Y eso en parte es real. ¿Por qué? Porque el alopurinol tiene la característica de que diluye de alguna manera los cristales de ácido úrico. Y ese ácido úrico diluido cuando va por toda la sangre hace que el paciente pueda tener algunas reacciones adversas y por lo tanto relaciona el consumo de alopurinol con que se siente peor y lo abandona. Y eso es un grave error, abandonar el alopurinol, porque se ha demostrado que reacciones adversas graves del alopurinol son bastante pocas y que para que el alopurinol tenga un nivel en sangre que permita disminuir el ácido úrico, es necesario que lo tomes entre 3 y 6 meses, siempre acompañado, por supuesto, de seguimiento médico y nunca abandonarlo porque te sientas mejor. Uno no puede acordarse de Dios solo cuando está tronando. Si usted se toma el alopurinol y se siente bien, sígalo tomando. Y si se toma el alopurinol y tiene alguna reacción adversa o se siente mal, debe consultar con su médico antes de parar completamente su tratamiento. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. Número 6. Los riñones sufren mucho. Recordemos que uno de los filtros naturales que tiene el organismo humano son los riñones. Quiere decir que cualquier sustancia que esté de más en nuestra sangre va a hacer que los riñones sufran. Y en nuestro caso, yo lo voy a repetir de nuevo, la gota no es una enfermedad local de las articulaciones. La gota es una enfermedad sistémica que daña todos los tejidos y órganos del organismo. Y uno de los que más daña son los riñones, causando dos cosas fundamentales. Primero, que se ha relacionado en algunos estudios la aparición de gotas con el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y además que debido a que la mayor parte del ácido úrico que lo expulsamos por la orina, tenemos que tener en cuenta siempre que esta expulsión de ácido úrico puede traer consigo la aparición de cólicos nefríticos, la aparición de litiasis renales, de esas pequeñas piedras que tanto hacen sufrir a quienes padecen. Y por lo tanto hay que tener en cuenta siempre la salud renal en todo paciente con hiperuricemia y con gota. Y por supuesto, tomar bastante agua, al menos 3 litros al día, y evitar refrescos o otras sustancias que puedan comprometer el funcionamiento renal. Número 7. La grasa abdominal es tu enemiga. Te voy a dar un dato curioso. Esto sí es un dato curioso. Cada 5 puntos que subas tu índice de masa corporal, duplicas el riesgo de padecer gota. ¿Por qué? Porque el metabolismo sufre mucho y se va acumulando el ácido úrico, tiende a subir el ácido úrico. Además de que el tejido adiposo, no vamos a entrar a detalles, después lo haremos, si lo quieren me lo dejan en los comentarios, hacemos, pero el tejido adiposo secreta algunas sustancias que favorecen el aumento del ácido úrico y la agregación de este, favoreciendo, para la redundancia, de esta forma la aparición de la gota. Por lo tanto, una de las primeras acciones que debe tener un paciente con gota, si está obeso, es disminuir su obesidad, disminuir de peso y sobre todo disminuir la circunferencia, la grasa abdominal. Y no se trata de salir a caminar unos minutos al día. Puede ser que necesites un plan específico que junto con tu dieta te ayuden a disminuir de peso. Número 8. Las cerezas maravillosas. De todos los alimentos naturales que te recomiendan, que por cierto siempre debes tener cuidado, hay mucha gente vendiendo humo, que te vende curas milagrosas que no existen, porque nada en sí mismo es milagroso. Recuerde que nuestro organismo es un grupo de tejidos, de órganos, y es muy difícil que encontremos una sustancia que sirva para todo.
sería la panacea y ojalá lleguemos hasta ahí. Pero de todos los remedios o los alimentos naturales que te venden para que disminuyas tu ácido úrico, que no son pocos, la realidad es que hay que observar muy de cerca las cerezas. Al parecer, las cerezas tienen sustancias que favorecen la disminución de ácido úrico. Tanto así que hay un estudio muy prometedor donde se somete a los pacientes a ingerir cereza y se demostró que estos pacientes que comían 10 cerezas al día disminuían bastante su ácido úrico. O sea que al final la cereza parece ser mejor alimento y mejor para el ácido úrico que muchos suplementos carísimos que te puedas encontrar en las redes sociales. Número 9. Las mujeres también padecen. Un gran mito que lo escuchamos muchísimo, hablando de que la gota es una enfermedad de hombres mayores de 40 años. Y aunque es más frecuente en hombres mayores de 40 años, la realidad es que las mujeres también pueden tener hiperuricemia y sufrir la gota. ¿Por qué? Porque el factor protector que tienen las mujeres son los estrógenos. Y estos estrógenos son uricosúricos. ¿Qué significa que sean uricosúricos? Una palabra que parece compleja de decir en español, que los estrógenos son capaces de hacer que el organismo de las mujeres secreten el ácido úrico por la orina y por lo tanto no dejan que el nivel de ácido úrico suba. ¿Qué sucede? Que las mujeres después de los 40, 50 años se someten a un proceso de menopausia, donde estos estrógenos dejan de tener el nivel habitual y al caer ese nivel de estrógeno, a medida que menos estrógenos tenga la mujer, más probabilidades tiene de tener hiperuricemia y gota. Por lo tanto, las mujeres también deben cuidarse y no es extraño que puedan encontrar una mujer, incluso no tan avanzada en años, un poco más joven, que pueda tener hiperuricemia. Quiere decir que es una enfermedad que, aunque afecta más a hombres, también tiene riesgo la mujer de padecerla. Número 10. Medicamentos malos y medicamentos buenos. Aquí un gran debate que creo que siempre debes tener asesoramiento médico. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son, su mecanismo de acción hacen que aumentes tu ácido úrico. De eso no te voy a hablar hoy. Lo que te voy a hablar hoy son de los medicamentos que pueden hacer que tu ácido úrico disminuya. Y entre eso es llamativo que hay un grupo de medicamentos que se utilizan principalmente en pacientes diabéticos, que son este tipo de medicamentos, y te voy a dar los nombres, algunos nombres comerciales, que son capaces de disminuir el ácido úrico. Si te interesa, ¿por qué pongo estos medicamentos como algo curioso? Porque es muy difícil que te encuentres un paciente, en mi caso, que tenga solo hiperuricemia y gota. Por lo general, esto se engloba dentro de algo más grande que son los síndromes metabólicos. Y por lo general, estos pacientes que tienen la gota o que tienen hiperuricemia son diabéticos, hipertensos, tienen enfermedades cardiovasculares, alguna de estas o todas incluso, y por lo tanto hay que tener en cuenta que es un solo paciente. Recuerden que los buenos médicos sabemos que no existen enfermedades, existen enfermos y que cada paciente debe tener un abordaje inicial. Por eso tienes que revisar con tu médico, evitar este grupo de medicamentos y si lo necesitas, utilizar este otro grupo. Hasta aquí el video. Espero que sea de provecho y que comiences a cuidar tu salud. Porque, yo te repito, por si no me conoces, mi nombre es Aníbal Barredo, yo soy tu médico internista y por aquí estamos claros que cuidar tu salud es cosa de todos los días. Si te interesa seguir profundizando y aprendiendo a dominar tu ácido úrico y evitar la gota, revisa el comentario de este video que te dejo algunas opciones bastante valiosas. Nos vemos en la próxima.